Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, os voy a hablar un poquito sobre cómo conseguir que los beneficios y las soluciones que vamos dando sean sostenibles. Con esto también voy a decir que no van a ser definitivas. Es decir, como cualquier otra cosa, cada cierto tiempo vamos a revisar mediante nuestra propia emoción, nuestro propio estado de ánimo y también, ¿por qué no?, los pensamientos y nuestro propio cuerpo que nos van indicando si lo que está ocurriendo y las soluciones y las respuestas que estamos dando encajan bien o quizás ya es momento de otro cambio, ¿vale? Pero lo que no va a ser es, por un lado, que constantemente se me repitan las mismas tipos de escena o que cambien un poco los personajes, pero que me vea que se me repite ese día de la marmota que comentamos tanto y que por otro lado también no voy a dejar que se me escapen pues todos los objetivos y todas las cositas que me pueden venir bien o me pueden ayudar a avanzar o incluso, ¿por qué no?, aspirar a mayores grados de libertad, mayor creatividad, ¿no? Conectar con otro tipo de personas que tengan inquietudes también, no me tengo por qué encerrar a lo que considero que quizás me ha tocado en la vida o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir que esas dudas que tengo, esas respuestas que voy a dar, se sostengan más en el tiempo? Pues haciéndose caso uno a uno mismo, haciéndome caso, ¿vale? Entonces, cada uno se tiene que hacer caso a sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque tal y como nos viene la información, cualquier duda que tengamos, cualquier escenario que tengamos delante de nosotros, en el trabajo, ahora que se acercan las fechas navideñas o en familia, con amigos, con la cuadrilla, con quien sea, cada cosa que me ocurre tiene un impacto sobre mí, ¿vale? De alguna manera me afecta. Me puedo dar más cuenta o menos cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo acciono de manera solo mental, teniendo en cuenta solo el raciocinio, teniendo en cuenta solo eso de piensa antes de hacer, mi respuesta va a ser repetida. Y como voy a responder lo mismo, se me va a generar el mismo resultado y el mismo escenario y la misma escena. ¿Vale? Como os decía, a pesar de que cambien los personajes. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a considerar que la cabeza, el cerebro, es un almacén. Entonces, ¿qué es lo que almacena? Las cosas que ya me han pasado, las experiencias vividas. Entonces, si yo vuelvo para atrás, ¿no? Si recuerdo, voy a traer lo mismo. ¿Ok? Voy a ir a ese almacén, voy a abrir la puerta, entro y ¿qué es lo que tengo? Lo que ya había comprado. Lo que previamente había ocurrido. Y está muy bien, pero no me deja avanzar. Por eso se me repite. ¿Vale? Entonces, si yo no utilizo nada más que esa cabeza, esos pensamientos y esas experiencias que he tenido, voy a estar limitado al modo robot. Es decir, voy a actuar desde una inercia, desde un autómata. ¿Vale? Y entonces, dependiendo de cuál haya sido mi tendencia, se me va a repetir todo el rato. Es decir, si soy de cabrearse, cada vez que algo no salga como yo espero, voy a caer en el cabreo. Si soy de salir corriendo porque la situación me puede, no me gustan los problemas, no me gustan los conflictos, yo no quiero saber nada, si yo me porto muy bien, exactamente igual. Por mucho que salga de la escena me va a perseguir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que me ocurre tiene que ver conmigo. Por lo menos una parte. No soy responsable de todo lo que ocurre. Pero sí que hay algo para mí en esa escena, porque se me ha presentado. Lo tengo delante de mí, nada es casual. Está hecha a medida. ¿Vale? Entonces, mediante esta comparación o metáfora, podemos ver que cada vez que la vida se me presenta como un problema, cada vez que algo se me encona o aparece como un nudo que no soy capaz de deshacer, es decir, cada vez que se me viene como un muro que no me deja avanzar, una pared, tengo que entender, o por lo menos yo llego a esa conclusión, que ese muro está hecho a medida.
y que la musculatura que voy a desarrollar, si quiero saltarlo, si quiero traspasarlo, no atravesarlo, pero sí saltarlo, es justo la musculatura que voy a necesitar más allá del muro. Es decir, que el muro, en vez de ser un problema, es un laboratorio o un escenario de ejercicio para adquirir una musculatura emocional interior, es decir, que cualquier cosa ya no me tire del caballo, que me pueda mover quizás, claro que sí, pero que no sea que me bloquea o que siempre es algo perdedor o perdedora de la misma escena que se me repite encima, ¿no? Entonces, lo paradójico es eso. Claro, ¿cómo se entiende esto? Pues si yo pensara de una manera lineal, vería que aquí está el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, y que cada vez que no paso uno de esos números no puedo acceder al siguiente. ¿Vale? Eso es lo que cree la cabeza. En cambio, si lo cerramos en un círculo, yo puedo ver a mi alrededor esos números y puedo ver lo que va ocurriendo. Entonces es como si el 5 también supiera que hubo un 4, que eso sería recordar. Pero también sabe, intuye de alguna manera que va a haber un 6, que esto no termina ahí. Que no cuando consigo un objetivo voy a quedarme ya tranquilo de por vida. Como que no me va a pasar nunca nada más. ¿Vale? Entonces, volviendo al ejemplo del muro. El muro es justo lo que necesito superar, es lo que me va a generar esa musculatura que os digo y que me va a ser necesaria para desenvolverme más allá de esa pantalla que acabo de pasar, de ese nivel al que acabo de acceder. Explicado también de otra manera sería como cada vez que estudio una partitura musical, si yo quiero avanzar, esa partitura tendrá que ser cada vez más compleja de alguna manera, porque tiene mayor número de notas o porque el registro es más agudo o más grave, me lleva más a mi propio límite, ¿verdad? Y entonces ahí es donde verdaderamente al principio cometeré errores, algún error habrá, no será lo que más abunde tampoco, ¿eh? Es decir, si la partitura es adecuada a mí, si el ejercicio es adecuado a mí, y la vida siempre te pone un reto que es adecuado a ti, no te pone algo con lo que no puedes. O sea que si te pone uno, tú no quieras 10. Te pone uno, uno. De nivel uno, nivel uno. ¿Vale? Entonces, eso que te ha presentado ahí es lo que necesitas para superarte a ti mismo, a ti misma. ¿Vale? Esto es fundamental. Bien, y entonces, ¿por qué no salgo de ese día de la marmota? Porque estoy en bucle muchas veces. Porque tengo la sensación a partir de cierta edad, cuando ya tengo cierta experiencia, de que todo se me repite, ya no encuentro muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues por varios motivos. Uno, la propia memoria que no solo mi cerebro, sino también mi cuerpo tiene. Es decir, hay cosas que le asustan de una manera y entonces a mí me pega una contracción, ¿no? Me pega un susto y entonces lo que viene a continuación es automático. Como mucho igual hasta lo justifico y digo, no, sí, lo he decidido así, pero no. Tienes muy pocas opciones de decisión, ¿vale? Entonces, por un lado tengo una inercia, como en física, como Newton, que es que si no le meto conciencia, la respuesta que voy a tener es de inercia. Va a responder el robot. Y el robot no se anda con tonterías, no negocia. El robot, si se siente machacado, machaca. Es como un animal que se ve entre la espada y la pared, pues va a ir contra ti, ¿vale? Entonces vas a reaccionar por esa inercia que decimos, si no le metes conciencia. Y por otro lado, si tampoco le metes conciencia, todo el error que tú cometas, otro lo aprovechará. Es decir, que si tú estás por la paz de una Ave María, porque no quieres problemas, y te dejas así como de lado, tampoco me están machacando mucho la situación, no pasa nada si alguien me pone un pie encima del mío y yo no me quejo, pues más pies que te van a poner encima. Cada vez que tú no seas firme contigo, no te lideres a ti, aparecerá alguna persona probablemente que lo vea como, incluso inconscientemente, como una oportunidad.
Pero tampoco es que haya esa maldad, simplemente es que si tú dejas un hueco, alguien lo va a llenar. Si tú tienes un vacío de energía, si tú tienes un vacío de actitud, va a llegar alguien que va a llenar ese hueco. Pero por pura física. Porque si uno es consciente, uno no manipula a los demás de esa manera, ¿vale? Entonces tenemos esa inercia que hemos dicho. El cuerpo o automático o otra persona se aprovecha. Vale, entonces, ¿cómo podría yo, yendo a la solución, que sea más sostenible y que esté más acorde conmigo? Pues sería teniendo, además de esos pensamientos que me pueden venir, además añadiría las emociones, que yo pienso que ni siquiera tengo por qué saber cuál es el título de ellas, o sea, cómo se llaman o algo así. Que lo sé, probablemente me ayude más. Consiga entenderme a mí mismo antes. Cada vez que tenga algo que me irrita o algo que me llama la atención, cada vez que emito algún tipo de juicio, como esto no debería ser así, o mi cabeza se lo había montado de otra manera, y aquí la gente no está siguiendo el guión que mi cabeza me impone a mí. ¿Vale? Entonces, esa emoción, esa contracción que noto en mi propio cuerpo, ya es también algo a tener muy en cuenta. Y la tercera pata sería el propio cuerpo, donde lo somatizo. Es decir, que un ejercicio muy sencillo para empezar con estas cosas, de empezar a acertar y a ponerse uno en el centro de su propia historia, su propia película, ¿eh? No ser secundario de mi propia vida, sino ni tampoco encasillarme en el mismo papel, sino ver que tengo muchas facultades que en cada situación habrá un comportamiento que sea más adecuado, sin calcularlo, que encaje perfecto y sin caer en ese rollo mental, en ese pajeo mental de qué será lo mejor para mí o cómo se supone que alguien tendría que responder en una escena concreta o lo que fuera. ¿Vale? Entonces, si yo tengo en cuenta la parte esa mental, que ahí estamos todos muy entrenados, la parte emocional y la parte física, esa triangulación hace que las respuestas que me vienen sean verdaderamente acertadas. Y quizás dentro de un tiempo, cuando yo he experimentado más mi propio día a día y los nuevos niveles a los que accedo, por responsabilidad, porque me toca llevar el bote en la cuadrilla, por lo que sea, cualquier cosa está bien para practicar, cualquier cosa que me saque de lo que yo pensaba que era, lo que pasa que normalmente será algo que me irrite probablemente, ¿no? Que algo cuando me alucina, pues está muy bien también. Me sorprende, no me lo esperaba así, quizás hago las cosas mejor de lo que esperaba, o igual me veo no merecedor de que me han conseguido unas invitaciones para un concierto súper chulo, yo qué sé. Ahí me puedo ver en cualquier situación. Entonces ya ahí es momento de empezar a trabajar esto. Entonces, lo más sencillo es dónde ubicas en tu cuerpo la sensación que tienes, la emoción que tienes. Tienes un nudo en la garganta, se te ha formado un nudo en el estómago, notas igual frío en el cuello, las muñecas, qué sé yo, ¿no? Igual una rodilla te está doliendo, lo que sea. ¿Vale? Entonces, lo más sencillo yo creo que sería empezar por aquí, que es empezar a localizar en el cuerpo dónde tú estás sintiendo esto. ¿Vale? Entonces, por otro lado, aparte de mi propia inercia que decía antes, biológica, física, eh, tengo otra cosa que me puede despistar, que es una especie de código social, cosas que se dan por entendidas y por sabidas, como si poseer un coche más grande o una casa con más metros cuadrados, o que tienes un piano de cola en la sala, como que eso te da nivel o algo así, aunque no sepas tocarlo, o una corbata, como que eso significa algo. O que alguien tiene un corte de pelo y no tiene otro, lo que sea, ¿no? Como si eso significara algo más allá que la propia estética. ¿Sí? Entonces, ese código social muchas veces no va a coincidir con nuestras conclusiones. ¿Por qué? Porque ese código social
nos está diciendo una vez más que solo tengamos en cuenta todo aquello que se pueda medir, que es justamente lo que hace la cabeza. La cabeza lo único que puede tener en cuenta, la mente, es todos los datos que recoge sus sentidos. O sea, la vista, el olfato, el oído, etc, etc. ¿Vale? Entonces, claro, tiene en cuenta una parte muy pequeña de la realidad. Porque en física se sabe que eso que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos es solo el 5% de toda la realidad que hay. ¿Vale? Y no voy a ir por ahí, simplemente de momento voy a ir hablando de esta parte, ¿no? Que es como la más cotidiana, la más común, la que podemos utilizar desde ya. Sin saber más teorías que buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque la respuesta siempre está adentro. Lo que pasa es que está como dormida, como latente. Como cuando alguien tiene un herpes, que dicen, no, tú tienes ahí el virus y está de continuo. Lo que pasa es que no se manifiesta, ¿no? Como la gente del chat, que no se manifiesta. Lo que es que cuando entro en un nerviosismo, porque tengo mañana un concierto, tengo un examen, tengo una prueba, o voy a una formación donde soy nueva y no sé muy bien cómo va, lo que fuera, ¿no? Que me altera, pues despierta ese herpes. Vale, pues las emociones son iguales. La emoción no hay ni buena ni mala. Lo que hay es un sentir que está como muy callado, muy dormido, como que si se mueve no sale en la foto, y en cuanto algo sale de lo que yo había calculado o me había planificado en mi cabeza, ya eso me altera, ¿vale? Entonces lo de afuera solo despierta lo que ya tenías dentro, es un recordatorio, para que conectes con esto que os he dicho. De alguna manera, dejar pasar esos pensamientos, poder observarlos, como si fuéramos alguien externo a nosotros mismos, como si fueras el Koji Kabuto que está dentro de Mazinger Z, pero que ese piloto no se identifica con todo el robot, ni con todo el armamento del robot, sino que va recogiendo datos, ¿vale? Va recogiendo datos. Y mi propia identidad, quien yo soy a día de hoy, en cada instante, es como un filtro que hace que esos datos, que muchas veces podrían parecer inconexos, como si fueran tomas de temperatura, pasen a información. Entonces tengo una serie de tomas de temperatura, una serie de mediciones, pero todavía no son información. Son información cuando yo les doy un sentido, cuando yo puedo utilizarlo. Y entonces puedo decir, vale, pues donde yo vivo en invierno hace más frío habitualmente que en verano, por ejemplo. Un ejemplo así muy sencillo, pero para entender de qué estoy hablando, qué es lo que estoy aquí exponiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que algo me altera y yo inmediatamente miro hacia adentro. Me pongo a sentir, me pongo a vivirlo. Ya os digo, no hace falta saber tampoco qué título tiene. Si lo sé, pues vale, eso que también voy ganando, pero puedo sentir algo de ira, pues va a ser una sensación como muy densa. ¿Y qué es lo que voy a ir consiguiendo cuando yo observo lo que pienso, siento, vivo aquello que me toca vivir, como me altere? Y lograr localizarlo, focalizarlo en el cuerpo, ¿no? A ver dónde se encuentra esto. Lo que voy a ir consiguiendo, cada vez que yo pueda pararme y hacer esto, es bajar la intensidad de lo que me está ocurriendo. Es como si fuera un hielo, ¿no? Agua en estado sólido, que yo, según voy observando cada vez que me ocurre cualquier cosa, estoy licuando, estoy como dándole calor a ese hielo y poco a poco iré viendo cómo dentro había un mensaje, una respuesta a mi propia duda. ¿Vale? Entonces, lo que hago es observar, voy dando un dato cada vez, ¿vale? Esto me ha enfadado, aquí creo que me han faltado el respeto, aquí me ha pasado no sé qué, a mí aquí me ha pasado no sé cuánto, y va a haber diferentes escenarios con diferentes niveles de intensidad.
Si resulta que estoy en el trabajo, por ejemplo, o estoy con alguien que tengo algún vínculo emocional, ¿no? Una pareja, un familiar o una amistad muy de toda la vida, pues cualquier cosa que ocurra ahí lo voy a vivir más intensamente probablemente. ¿Vale? ¿Por qué lo voy a vivir intensamente? Porque mi cuerpo va a reaccionar a que, jolín, es que si me pasa esto en el trabajo, igual me echan. Si no tengo la respuesta que tengo que dar en el trabajo o si alguien me ha hecho algún tipo de puntualización en eh, mis resultados o mis objetivos, lo que sea, o un familiar que parece que no me va a hablar en un tiempo, se ha enfadado, lo que sea, ¿no? Lo voy a vivir con intensidad. Y entonces reaccionamos porque cedemos a lo que está sintiendo el cuerpo. Es decir, es como que se incendia por dentro y entro en un pánico, en un miedo que me hace conectar con el automático. Y luego pues igual hay que pedir disculpas, arrepentirse o compensar de alguna manera, ¿vale? No se trata de que esto no ocurra, sino que cada vez que ocurre, uno va observando y va viendo y va localizándolo en el cuerpo. Esas tres cosas todo el rato. Y eso va a hacer un doble trabajo, como os digo. Por un lado, cada vez que ocurra ese tipo de historias, lo voy a vivir con menos intensidad, con lo cual me va a nublar menos la vista, voy a caer menos en la emoción. Y por otro lado, eh, curiosamente, vamos a decir, ese tipo de cosas cada vez van a aparecer menos en mi vida. ¿Qué puedes decir? Ahí va, para una mente occidental, ¿cómo se va a dar esto? Pues tú imagínate que tienes un niño o una niña que la manera que ha entendido que se gana la atención de los demás, de los adultos, por ejemplo, sea rompiendo ese jarrón que está muy a la esquina en la mesa. Y un día rompe una cosa, otro día rompe otra, y que torpe es el niño o la niña, lo que sea, ¿no? Pero no sabe que está ganándose tu atención. Bien, o que te insulten. Como te insultan, es una falta de respeto y tú reaccionas y dices que no se puede soltar esas palabrotas, que es una falta de respeto, que a mí no se me habla así, la última vez que lo que sea, ¿no? Si a ti no te molesta lo que te dicen, dejan de decírtelo. Cuando tú consigues, siendo muy sincero y muy honesto contigo mismo, observar si eso te altera o no, cuando te deja de alterar, ese tipo de cosas no te ocurren. ¿Por qué? Porque no tienen efecto. Es decir, que cuando alguien te pincha, lo que busca es que reacciones. Si tú no reaccionas, quizás lo intente más, de una manera más intensa, pero llegará un momento, pasado así un clímax, que se venga abajo, que ni se le ocurra. ¿Por qué? Porque no tiene efecto en ti. ¿Para qué va a perder el tiempo contigo? ¿Vale? Entonces, cada vez que yo estoy en cualquier tipo de escena, si yo voy observando poco a poco, habrá escenarios en la cola del supermercado, en un descanso igual en el trabajo o con ciertas amistades que tenga más confi, en el que yo pueda también practicar todo esto, me sea más fácil ver que sí que funciona, que si me buscan la boca no me voy a quedar tanto pensando qué es lo que me han dicho, sino cómo me sienta lo que me han dicho, sin justificarlo, sin explicar, claro, es normal que a mí es, no, lo que sea, a mí me está afectando, yo soy sincero conmigo y me está afectando, genial, oye, me está afectando. Igual, pues, igual es una personita de 10 años que te ha dicho algo que no te ha gustado, ¿vale? Y poco a poco podrás llevarlo a los adultos también. Que alguien te dé una mala contestación y que tú oigas el mensaje de esa mala contestación, pero no te condicione como si fuera esto el honor de los Pritzi que de repente tú tienes que resolver porque esto no puede quedar así, ¿no? El otro se va a quedar con su carga y tú vas a poder observar la tuya. Y entonces cuando verdaderamente uno empieza a estar libre. ¿Por qué? Porque ha hecho un traje muy a medida. ¿Por qué? Porque uno es la medida de las cosas. A mí me afecta de esta manera. Lo que a ti igual te afecta menos, pero igual en otro ámbito, a ti algo es que por ahí no puedes pasar. Y en cambio a mí no es que me parezca una tontería, porque si a ti te afecta algo, algún significado tendrá en ti. Pero yo hay libro, entonces no pasa nada.
con respeto, pero oye, yo tiro para adelante. Porque a mí las cosas cada vez, ese tipo de cosas diarias me refiero, me afectan menos. Y entonces, ¿cuáles son las que te afectan? Pues otro tipo de situaciones que quizás requieran de mayor liderazgo, ¿no? O sea, pues esto es empezar a liderarse a uno mismo poco a poco y practicar eso que es la firmeza, ¿no? El poder decir, oye, yo es que lo veo así. Da igual que haya luego 18 explicaciones, argumentaciones increíbles que digo, vale, yo te he escuchado y mi conclusión es parecida a la que había llegado antes de que tú me explicaras. Pues ahora votamos y ya está, para adelante. Que no se trata de convencer a nadie, sino hasta donde yo veo, para mí la mejor opción es la B. Y si para ti es la A, genial. Y que luego voy a poder, con flexibilidad, aceptar cualquier otro tipo de comportamiento, lo que sea. ¿Vale? La decisión que se tome donde sea. Pero si me preguntas a mí, yo creo que es la B, la que sea. ¿Vale? Entonces, de esta manera, vamos a ver cómo todo encaja, como decía, mucho mejor. Estoy diciendo sí, o estoy aprendiendo a decir sí cuando creo que es sí, y empiezo a decir no cuando yo creo que es no. Si se me pregunta, oye, mi respuesta es esta. Y entonces, como me empiezo a hacer caso a mí mismo, cada vez tengo menos carga. Como os decía, lo de afuera despierta lo que tú ya tenías. Es que de tantas veces que has hecho algo con cierta falsa humildad, coño, porque esperabas algo a cambio. Esperarás que se te considerara alguien como, ay, qué bien, qué educada, qué educado. O siempre está para ayudar a los demás y todo el mundo cogiéndote el brazo cuando has puesto la mano, ¿no? Entonces ahí nos estamos cargando gota tras gota, pero es muy tenue, o sea, apenas lo notamos que está pasando eso. Y cuando pasa algo gordo, cuando alguien nos decepciona, cuando no se comporta como teníamos previsto, porque claro, yo he cedido tantas veces que ahora pienso que puede o que debería de ceder el otro, ¿no? Y no lo hace, lo que siento es todas las veces que he dicho sí acumuladas, cuando verdaderamente hubiese dicho que no. Alguna por lo menos. Tú un día me pides un favor y yo, ¿qué hago? Me miro a mí. ¿Tengo energía para poder hacer ese favor? ¿O me pilla a mí de paso? ¿Me apetece verdaderamente más allá de un antojo, me refiero, ¿eh? Pues igual hay momentos que digo, oye, ¿me puedes llevar a tal ciudad? Ah, pues mira, justo yo quería conocerla. Pues a mí me pilla bien, a ti te pilla bien, para adelante. Pero no me veo en la obligación de hacerlo. ¿Vale? Entonces, como os he dicho antes, si hay una inercia de mi propio cuerpo a reaccionar de una manera determinada, que ni siquiera la controlo, que se me dispara, también hay una inercia a seguir un código social, hacerlo políticamente correcto, pensando que eso me va a salvar a mí de todos los males. Por eso, si yo no soy firme conmigo, si yo no me lidero a mí, no me llevo a mí, no me hago caso a mí, me confundo a mi manera, cometo errores, pero a mi manera, no a lo que creo que hay que hacer y luego me arrepiento porque tendría que haber sido más yo en esa entrevista de trabajo y no haber hecho lo que yo creo que pedían porque tampoco me han cogido así. Luego me entero que han cogido a alguien más tonto que yo, dices, joder, ¿por qué no habré sido yo? Porque si tú te confundes siendo tú a tu manera, si no te cogen dices, vale, es que no era para mí. Porque si te cogen vas a tener que hacer el teatro toda la vida de ese personaje que has interpretado en una entrevista, ¿no? ¿Para qué quieres eso? Si es cuestión de tiempo que encuentres lo que más se adecua a ti. Pero vamos, garantizado. Garantizado. ¿Vale? Entonces, la inercia de mi cuerpo y la inercia del código social es garantía de que yo no acierte conmigo, porque o sea, todos no tenemos un 42 de pie. O sea, el que tenga el pie más pequeño, venga, el calcetín gordo para invierno. Y el que tenga el pie más grande, yo qué sé, pues lo encoges así, córtate bien las uñas. No, el 42 no va contigo. ¿Qué es mejor, 42 que 41? ¿Es mejor 42 que 43? Que no. Es cada uno tiene sus medidas y también en comportamientos. Los comportamientos exactamente igual. Es física también. Lo que pasa es que los comportamientos nos cuesta eh, entenderlos
como algo que se puede tocar, por ejemplo. Pongo ese ejemplo. Un par de ejemplos, sí. Que es em, las personas más infantiles, infantil entendido como falta de conciencia, ¿vale? No como algo negativo, peyorativo, algo así, ¿no? Las personas más infantiles buscan afuera los límites de las cosas. Entonces, estar todo el día picándole al otro, lo que está buscando es a ver dónde tiene el otro el límite. Es decir, yo no sé dónde están los límites. Y lo busco mediante los demás. Lo busco afuera. Pinchando, bromeando, soltando la última palabra, la última frase, siendo como puntitas, ¿no? El agresivo pasivo, todo el rato jiji, pero siempre, 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 ¿no? Y entonces probablemente me pasen todas las cosas si yo soy así. Si soy de picar y de pinchar. Es decir, que cuando esté conduciendo, por ejemplo, se me ocurre, la rueda del coche entrará en el arcén y si estoy en la autopista me avisará como con ese ruido de trrr, como que te estás pasando del límite. Y luego la gente se mosquea cuando pincho, claro. Porque una cosa es que hagas una broma en un momento dado, y otra cosa es que estés todo el rato ahí. Lo último, aburrir. ¿Vale? Otra manera de entenderlo. Imaginaros que mm, dejo siempre a última hora todo porque me cuesta cambiar. Me cuesta cambiar de hábitos, de comportamientos, puede ser de la alimentación o de deporte o cualquier hobby, en el propio trabajo, lo que sea, ¿no? Estoy sujeto a unos hábitos, me dejo llevar por esa inercia y entonces en el día a día más real, más real por decirlo así, ¿no? Más material, en el que puedo palparlo y tocarlo, probablemente me empiece a pasar o haya vivido siempre como que se me terminan los plazos de inscripción, por ejemplo, a una formación. O hay planes de estudios que cambian. O tengo ya que hacer el examen de conducir porque se me acaba ese plazo que me habían dado de 2 años. Pero es que no he ido, ¿no? Lo he ido dejando, no he ido ni a tomar las clases teóricas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que está ocurriendo internamente en mí lo voy a proyectar externamente. Pero incluso a nivel material. ¿Vale? Entonces, por eso decía que todo es información. Si yo lo recojo a nivel mental, emocional y somático, físico, ¿no? En el cuerpo, lo puedo localizar, donde noto esa carga, esa emoción. Entonces, me vendrá la información de qué es lo que verdaderamente quiero, no de manera solo medible, que también, porque ¿por qué no utilizar los datos, no? Pero, ¿cómo me sentiré yo haciendo esta cosa? ¿Cómo me sentiré yo haciendo esta otra? ¿Cómo me imagino yo en la playa? ¿Cómo me imagino yo en el monte? Y de ahí te la juegas. Quizás no salga como tú esperabas, pero tampoco te vas a mosquear contigo. El lunes empiezo, mañana lo miro, dice de Perturbed. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo de Perturbed? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¡Qué alegría! ¿Vale? Entonces sería un poco por ahí, ¿vale? Entonces, yo creo que por aquí está perfecto. Y ahora vamos a seguir con... Si tenéis alguna pregunta o algo por el estilo.